En las elecciones regionales que se llevaron a cabo en octubre pasado, muchos de los alcaldes y gobernadores que consiguieron ser elegidos formaban parte de esa Colombia politiquera que siempre hace más de lo mismo. Sin embargo, una de las pocas buenas noticias fue que en esas elecciones ganó en el Chocó nuestra invitada de hoy en A Fondo, Nubia Carolina Córdoba, una política joven que le ganó al cuestionado y poderoso cacique que domina los hilos del poder desde hace tiempo en el Chocó, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, un exgobernador que es miembro de una poderosa dinastía política y quien, a pesar de haber sido destituido porque fue condenado por dobles pagos en contratos cuando fue alcalde de Quibdó, se presentó como candidato y terminó derrotado por este huracán que se llama Nubia Carolina Córdoba. Nubia Carolina Córdoba se convirtió en la primera mujer en llegar a la gobernación del Chocó con tan solo 33 años. Sin duda uno de los departamentos más olvidados por la política y por el poder y por el Estado, pese a que es el más rico en todo y el más biodiverso. Nubia Carolina Córdoba es una de las 6 gobernadoras que fueron elegidas por voto popular de las 32 gobernaciones que hay en Colombia, lo cual demuestra que en materia de representación de las mujeres en las gobernaciones y en cargos públicos de elección popular, pues todavía vamos muy atrás. La representación de las comunidades afro en la política colombiana es una noticia relativamente nueva. A pesar de que Colombia es el segundo país, después de Brasil, en América Latina, con una población muy importante afrodescendiente. Según el DANE, Colombia tiene 12% de población afro, pero según los afros, esa cifra es una cifra irreal, porque como dicen muchos de ellos, el DANE nunca llega ni a la Andágueda, ni al Bajo Calima. Y muchos son los que consideran que la cifra del número de afros que tiene Colombia pues debe ser mucho más alta. Ella es heredera, además, de la primera camada de líderes afro que ha tenido Colombia en estos últimos 10 años, que es también una noticia reciente, la cual debería haber sucedido hace mucho si este país no hubiera sido tan racista y tan excluyente. Esa camada de nuevos líderes afro pues está integrada principalmente por la vicepresidenta Francia Márquez. Ella fue precandidata presidencial y es una líder, una activista, y viene de las entrañas del liderazgo social en Colombia, que ha sufrido toda suerte de vejámenes. Ustedes ya la conocen. Aquí estuvo en A Fondo y habló con nosotros cuando era una precandidata. A mí, hoy nadie me puede decir no aspire a la presidencia de Colombia. ¿Quién? Yo no tengo un rabo de paja. Que alguien me diga, si aspira, le vamos a sacar esto. Seguramente va a aparecer algo que la gente le invente, pero yo no tengo problemas de corrupción. Y yo llevo ya más de 15 años en el activismo social. Otro nombre que forma parte de esta importante camada de líderes afro que hemos conocido en los últimos 10 años es Luis Gilberto Murillo, nuestro actual canciller. Él fue embajador en Washington, precandidato presidencial y también gobernador del Chocó. Nosotros creemos que es importante que
la otra Colombia, la Colombia profunda, pueda plantearle temas al país, temas que normalmente no se abordan en el país por la situación de invisibilidad de estas poblaciones y de nuestros grupos. La otra Colombia, campesinos e indígenas, mujeres de estas zonas, afrodescendientes. En esta lista, que desde luego nos faltarán nombres, no podría dejar de meter el nombre de Zulia Mena, que fue representante a la Cámara por las comunidades afrodescendientes en 1994 y la primera mujer elegida en la alcaldía de Quibdó en el 2012. Habría que resaltar también los nombres de Paula Moreno, la primera ministra de Cultura, nombrada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Está la actual ministra de Educación, Aurora Vergara. Carmen Vázquez, la ministra que nombró en el Ministerio de Cultura Iván Duque. Y figuras como Leiner Palacios, una víctima del conflicto, de una de las peores masacres como la masacre de Ojayá, y quien luego formó parte de la Comisión de la Verdad en representación de la población afro. Nubia Carolina Córdoba representa la nueva generación del liderazgo afro en Colombia, porque tiene solo 33 años. Y aunque conoce todos los problemas que ha tenido el Partido Liberal y nunca ha podido hablar con César Gaviria, decidió meter su candidatura por ese partido y casi que al último minuto le dieron el aval. Solo pudo hacer campaña 3 meses y pese a todo lo que le sucedió, ganó. Muchas gracias, realmente estoy muy contenta por la oportunidad de que podamos conversar. Y así es, bueno, de toda esa presentación. Liberal. Yo creo que sí, liberal, hija de padres liberales, nieta de abuelos liberales. El departamento en general tiene una ascendencia liberal importante, yo creo que de cara a la historia, ¿no? Y es en los diferentes momentos de la historia de Colombia, ¿quién plantea una dinámica que permite la inclusión? ¿Qué partido permitió que un hombre como Diego Luis Córdoba, senador del Partido Liberal, y que permitió que fuese el Chocó departamento, dejara de ser intendencia y pasara a ser en el 47 departamento, fuera un hombre negro en mediados del siglo pasado en este país, parlamentario, y de hecho que llegara a dirigir el partido? Un poco ver, dependiendo el momento histórico, qué tipo de ideas aporta la ideología política planteada por los partidos o por los movimientos ciudadanos asociados a la política. Diego Luis Córdoba era mi bisabuelo. Era su bisabuelo. Sí, padre del departamento en el sentido de creación del mismo. Fue codirector del partido. La gobernadora habla de su bisabuelo liberal, que se llamaba Diego Luis Córdoba, el fundador del Chocó, del departamento del Chocó. Fue uno de los primeros estudiantes afros en Bogotá en estudiar Derecho en los 30s, y desde entonces se convirtió en un importante líder estudiantil del Partido Liberal y se empezó a destacar como representante de la ala socialista. En 1931 fue elegido como diputado suplente del departamento de Cundinamarca y en 1933 fue elegido como el primer representante negro a la Cámara por Antioquia. En 1947, cuando se creó el departamento del Chocó, Córdoba fue senador hasta el día de su muerte. Mientras ejercía sus labores legislativas, fue profesor de Derecho en la Universidad Libre, de la cual fue su rector entre 1961 y 1964. Y llegó a ser miembro de la Dirección Nacional del Partido Liberal y embajador en México, cargo que desempeñaba cuando falleció en 1964. Ahora entiendo de dónde es que viene usted. Un hombre muy reconocido por su elocuencia, por ser capaz de sostener un debate completo en latín, por lograr acuerdos, por lograr desde
Los chocuanos creemos en esto que él dijo. Lo creemos todos, por eso insistimos tanto en la educación. Diego Luis Córdoba decía que por la educación se asciende a la libertad, pero por la ignorancia se desciende a la servidumbre. Y era un esfuerzo porque nos formáramos, porque estudiáramos, porque rompiéramos cadenas que ya no eran esclavitud física, pero que seguían siendo esclavitud en el sentido en que no se permitía el acceso a las oportunidades. ¿Cómo? Si un negro no podía estudiar, si una negra tenía que estar en ese momento destinada a los oficios de la cocina, ¿no? A la servidumbre en ese momento. Pues él le dijo, no van a ser maestras, van a ser enfermeras, van a ser profesionales. Luego los logró por fuera del Chocó ser abogado. Y logró que las maestras, que existiera la primera normal, de manera que las mujeres chocuanas pudieran acceder también a la educación. Y esa idea en nosotros ha calado profundamente. Los chocuanos por lo general entendemos que sí, sea un cartoncito técnico, tecnólogo, profesional, claro, uno su cartón de magíster o de doctor o de lo que lo pueda tener, para nosotros significa mucho más allá que simplemente los estudios. Para nosotros significa la manera de cambiar las condiciones de vida, la manera de transformar la realidad. Creemos profundamente en la educación, creemos profundamente en hacer los esfuerzos que haya que hacer para educarnos. Un padre chocuano lo único que sueña es que su hijo tenga un nivel de educación mayor al suyo. Entonces, sí, por lo mismo, su bisabuelo. Sí, por lo mismo el liberalismo ha tenido incidencia en el Chocó, por lo mismo mi familia también, en la familia Córdoba, creo que la mayoría a partir de ese legado ha estado muy conectado con el servicio público. Mi padre fue parlamentario también, falleció infortunadamente en un accidente aéreo cuando se dirigía hacia el Baudó. Las dificultades de conexión en el Chocó, que siempre han sido muchas, ha impedido que tengamos carreteras, vías más seguras. Y pues él se tuvo que montar en una avioneta sin licencias y cosas para ese momento, un poquito menos de control había, ¿no? Y la avioneta se precipitó y él falleció infortunadamente. Él para ese momento era parlamentario por el Partido Liberal por el departamento y para mí ha sido un ejemplo de sacrificio. Yo entiendo por lo mismo, yo estaba muy chiquita cuando pasó, así que crecí pensando que en efecto el departamento del Chocó vale cualquier sacrificio. Así que me dediqué a eso, me dediqué a perseguir la idea de encontrar la manera de servirle a mi departamento. Inicialmente, como lo creemos todos, decidí formarme. Entonces yo quería ser abogada, por eso me presenté al externado. Solamente me presenté al externado. Ese era, digamos... ¿Y pasó rápido? Sí, pasé de una. Ese era mi sueño, pasé. Me gradué, me gané una beca en la Universidad de Georgetown, salí, estudié o regresé. Era una beca orientada a liderazgos en Latinoamérica, así que la obligación era regresar inmediatamente, por eso era súper intensiva. Y me vinculé al Ministerio de Ambiente, estudié una especialidad en medio ambiente, en Derecho al Medio Ambiente. Con Luis Humberto Murillo, que también es otro, digamos, otro representante muy interesante de toda esta nueva generación. Es más viejo que usted, mucho más. Pero muy valioso, realmente es un hombre, valioso, realmente sí. Es un hombre muy valioso que también se ha hecho a pulso. Le tocó estudiar en Rusia, se hizo un espacio al interior del Partido Demócrata en Estados Unidos. Es decir, ha sido una historia muy, muy interesante. Ha sido gobernador del Chocó 2 veces y cuando estuve de ministro yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Ambiente. No me gustó mucho el tema del escritorio, ¿no? No es lo mío. ¿No? Porque yo ya venía a trabajar con comunidades. Yo trabajé con Naciones Unidas, con una organización que estaba financiada por el FIDA y trabajaba puntualmente. Esa es mi expertise, por cierto, eso es lo que yo sé hacer. Yo soy experta en derechos étnicos y en modelos de desarrollo con enfoque diferencial. Así que yo me dediqué a recorrer los territorios afro de este país, no solamente los del Pacífico, desde Esmeraldas, Ecuador, hasta Jurado, Chocó, que sería el Chocó biogeográfico, donde en el litoral estamos las comunidades negras del Pacífico, sino también el Caribe a través del trabajo en Palenque y en Providencia con las comunidades raizales. Allá tuve la oportunidad de coadyuvar en los procesos de denominación de origen del cangrejo negro de Providencia, la labor, el oficio de los cangrejeros y cangrejeras raizales. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con manifestaciones culturales, por eso trabajé en Mincultura también. Tuve la oportunidad de trabajar con fortalecimiento organizativo, con fortalecimiento de derechos. Aquí a veces los derechos que son propiamente étnicos toca pelearlos y toca explicarlos. Un ejemplo,
el biche, que es la bebida tradicional del Pacífico. Pues dígame. Cara de que le gusta el biche. Me gusta. Sí. El biche, por ejemplo, nos lo registra un ciudadano del interior del Valle del Cauca, de la zona andina, y el ciudadano dice, el biche del Pacífico es mío, lo registro como una marca mía. Entonces, cuando las comunidades se dan cuenta, a mí la organización, la Fundación Aqua, me contrata para defender el biche, y entonces yo digo, pero ¿cómo? Entonces vamos ante la super a tratar de anular ese registro de marca, y en efecto la superintendencia lo declaró vulgarizado, es conocimiento tradicional, es de las comunidades. Entonces el súper en esa época nos decía, pues claro, pues es que un funcionario de registro ve la palabra biche y no sabe qué es. ¿Biche qué es? Entonces, explicar los derechos de las comunidades pasa por ese tamiz de quién toma las decisiones, de cómo se traduce y cómo hacemos para que sea más visible. Y esa visibilidad de los derechos de las comunidades era mi trabajo. Así que yo trabajé mucho tiempo en terreno, en comunidad, y me costó un poquito el tema del escritorio a mí. Cuando llegó al Ministerio del Cuando llegué al Medio Ministerio del Medio Ambiente, que creo que ha sido el único trabajo de escritorio que he tenido. De ahí me fui para la unidad para las víctimas, trabajaba en reparación colectiva, todo el tema infortunado de las grandes masacres y otras afectaciones colectivas que ha tenido el país, y que pasa por un plan para restituir, para reparar. Y luego trabajé con mi cultura de regreso otra vez en el territorio. Entonces, pues he tenido más bien trabajo con las comunidades y en verdad siento que la vocación está más bien orientada hacia el servicio. En ese momento pensaba servicio comunitario, hoy con toda certeza el servicio público. La llegada a la gobernación del Chocó de Nubia Carolina Córdoba estuvo presidida por varios intentos infructuosos. En el 2018, en las elecciones para el Congreso, se había presentado por el Partido Liberal, pero en esa oportunidad fue derrotada. No gané en esa época. En el Chocó por población solo tenemos 2 parlamentarios. Al interior del Partido Liberal tenía una disputa grande. El liberalismo en el Chocó tiene una característica, y es que no todos los miembros del partido somos la misma línea. Hay algo que se llaman las matices. Las matices significa cada quien tiene su manera de pensar, cada quien tiene como sus equipos, cada quien tiene como sus ideas o sus representaciones territoriales. Y en el Chocó hay muchos miembros del partido que no necesariamente somos el mismo equipo. Y yo era una independiente nueva, joven, que apareció y dijo, oiga, yo quiero aspirar. Y me estaba enfrentando en ese momento a quien tenía la condición de parlamentario. Se estaba reeligiendo, así que me ganó las elecciones. ¿Quién era? Era Nilton Córdoba en ese momento. No todos los Córdobas somos familia, también aclaro. Allá en Chocó todos somos Palacios, Córdoba, Murillo, Moreno, Mosquera, todos. Sí. Supongo que como los Vélez y los Jaramillo, y yo qué sé, en otros territorios. Sí. Y yo, pues, perdí las elecciones, pero como en los reinados, fui el palo. Porque esperaban que fuera como la última votación, era una persona que apenas estaba empezando, que no me conocían en el ámbito político más allá de mis padres. Yo tengo unos padres pues, que hicieron política. Mi padre, como le dije, fue representante de la Cámara, y mi madre ha sido la única mujer 5 periodos consecutivos diputada de la Asamblea. ¿Su mamá? Sí, una mujer de altísimo valor como líder comunitaria, que se retiró de la política por su hija. Es decir, cuando mi papá murió decidió como, bueno, vamos a tener algo estable para mí, pero que como política ha sido sumamente aguerrida. Y más allá de eso, y de mi trabajo comunitario, y de mi trabajo al interior de procesos que estaban más conectados con la circunscripción de comunidades afro, pues era mi primer ejercicio electoral. Ya había estado en otros procesos en la base, yo estaba en otras campañas en la base, pero no había aspirado. Entonces sí esperaban que yo fuera como la última votación. Ahí sí, como en los reinados, insisto, el palo. Y quedé segunda, realmente con una votación importante. Luego entonces ya me vinculé a las siguientes campañas del partido, de una manera mucho más directa, una manera con mi propio espacio, digamos, con mi propia matiz. Ajá. Y eso me dio la oportunidad de aspirar a tener el aval del partido para gobernación. Fue muy duro. Yo creo que nunca en la historia del partido en el Chocó se había tomado una decisión tan tarde. Justamente porque las diferentes facciones o grupos estaban disputándose eso. Todo el mundo quería otra persona de candidato. Éramos como 6. Jamás se había visto eso.
Y pues yo me presenté en el Chocó, me presenté acá ante la Dirección Nacional. Creo que ¿Habló con César Gaviria? No tuve la oportunidad de hablar directamente con él, porque el proceso casi todo se surtió en el Chocó. Las 2 oportunidades en que yo vine a Bogotá no tuve la oportunidad de verme directamente con él. Pero el partido dejó en cabeza del secretario general todo el proceso de escogencia. Uh-huh. Y pues mi postura ante el secretario general, que es un secretario también joven, que tiene una visión, que tenía en ese momento una visión también de renovación del partido para efectos del Chocó, fue decirle, pues tenemos que presentarnos también como opciones que tienen capacidad de renovarse, que tienen capacidad de presentar alternativas de acuerdo con los nuevos retos de la política, tanto en mi departamento como en la nación. Y yo creo que él realmente creyó en eso. Y finalmente, después de mucha confrontación, después de muchas dificultades, después de que no se pudieron poner de acuerdo internamente, la Dirección Nacional Liberal decidió darme el aval. Fue muy luchado, eso fue como en julio, ya faltaban como una semanita para que se venciera el término para irse a escribir. Generó mucha zozobra y eso me puso en una posición también difícil a mí porque empecé tarde. Uh-huh. Estaba frente a un contendor que tiene mucho bagaje en la política. Su contendor era realmente muy poderoso. Patrocinio Sánchez Montes de Oca, un político con todas las letras, jefe de un clan que existe desde 2003, cuando Patrocinio Sánchez Montes de Oca llegó a la alcaldía de Quibdó, cuando se puso la primera piedra para lo que después se convertiría como un clan político, un clan familiar. Porque 2 hermanos suyos, mientras él se dedicaba a lo local en el Chocó, ocupaban puestos en el Congreso, como los Char, como los Géneco y como todos los clanes políticos que en ese momento surgieron en Colombia. En el 2007 se presentó como candidato a la gobernación del Chocó y fue elegido. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia lo encontró culpable por peculado, por un hecho que sucedió durante su mandato como alcalde. Y como no podía retornar al cargo, renunció a la gobernación en el 2011. A lo largo de todos estos años, ese clan se ha convertido en el poder que jala los hilos de la política y de la corrupción. El jefe de ese clan, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, fue el que Nubia Carolina derrotó en octubre pasado. Patrocinio Sánchez Montes de Oca, que ya fue gobernador, que ya fue alcalde de Quibdó, que pertenece a una familia, digamos, de una base política muy fuerte, que tiene una hermana que es representante a la Cámara y que con toda certeza era el candidato único de su partido. Entonces, pues comenzó... Casi que era. Comenzó antes. Y para mí no poder empezar porque no había aval, me representó una desventaja, digamos. Pero en la adversidad florece yo creo que el verdadero temple del ser, y el trabajo que hicimos fue un trabajo aguerrido, fuerte, sin descanso. Yo llegué a lugares donde la política no ha llegado a buscar los votos, a conversar con el ciudadano. Yo creo que esa fue la diferencia. Llamar a las mujeres y decirles: mujeres, es la primera vez que tenemos la oportunidad de tener una gobernadora. No la hemos tenido nunca. No porque ustedes no se hayan merecido por trabajo y esfuerzo en la base de la política, sino porque no lo hemos elegido. Y llamé a las mujeres y las mujeres respondieron. Llamé a los jóvenes y les dije: jóvenes, tenemos la oportunidad de tener un espacio. Lo hemos venido pidiendo, es momento de tomarlo. Y las jóvenes respondieron. Llamé a las comunidades étnicas, llamé a la gente que está en la zona rural. Y les dije: necesitamos progresar, necesitamos mejores condiciones de vida. Y eso se hace con una buena dirección administrativa. Llamé a las comunidades indígenas. Yo estuve en una zona que se llama el Alto Andágueda. Arriba en la montaña. La gente del Alto Andágueda infortunadamente tuvo un desplazamiento grande hacia Bogotá. Yo entré hasta el Alto Andágueda asustada como yo sola porque es territorio totalmente dominado por el ELN. Y uno estando allá adentro, un día después de entrando, todo un día entrando, pues para salir es porque en efecto quieran los que están allá que uno quiere, que uno salga. La comunidad se comprometió conmigo a que la Guardia Indígena me acompañaba. Salieron como 4 carros de Guardia Indígena para que entráramos juntos. Yo decidí confiar en la institucionalidad propia
que es la Guardia Indígena, que son las autoridades, y decidí entrar a hablar a la gente y me dijeron, si usted se arriesga, con toda certeza la gente lo va a valorar. Y lo valoraron mucho. La votación del Alto Andáqueda fue casi que unánime, porque yo tomé la decisión de ir hasta el territorio, de hacer lo que no hacen, de arriesgar la seguridad, la vida. Uno cuando es mujer pues piensa más en ese tipo de cosas porque le asustan otras cosas que de pronto un hombre no piensa cuando se expone. Uh-huh. Pero decidimos ir hasta el Alto Andáqueda, decidí ir hasta un lugar que se llama la subcuenca del Balsa, en el río Cacarica, en el Bajo Atrato, una de las zonas más golpeadas por la violencia de las últimas 2 décadas, hoy muy golpeada por el paramilitarismo. Allá fue la masacre muy cerquita de Jiguamiandó, Curvarado, Carmen del Darién, que al lado. Y al Cacarica nadie va. Entonces, si uno sabe quién lo recibe cuando entra, yo dije, pues vamos. Porque yo tenía que ir a buscar los votos no iban a aparecer solos. Y tocó apelar a unas estrategias novedosas, como por ejemplo ir a las zonas donde nadie va, buscar a los grupos poblacionales a los que nadie les habla directamente, hacer acuerdos y alianzas con partidos emergentes en el Chocó, como el Partido Verde, como el Nuevo Liberalismo, como el Pacto Histórico, como Colombia Renaciente. Partidos todos que tomaron la decisión, o sea, los chiquiticos nos unimos, uh-huh, en el sentido de que todos decidieron unirse hacia mi candidatura. Y en el caso del Chocó, Cambio Radical se unió a la candidatura del doctor Patrocinio, y ahí quedan 2 fuerzas grandotas. En ese momento se fue como un mes antes de las elecciones, de esto se definió. Esto ya está listo, ya ganó el otro, ¿no? Entonces yo dije, ahora me toca trabajar más duro. Y no me ¿Y en las encuestas cómo salía? En las encuestas siempre salí perdiendo. Porque eran encuestas y yo no sé quién las hacía. No, excepto las que eran del orden nacional. Por ejemplo, creo que Guarumo hizo una de incidencia de quienes las redes sociales mostraban más cerca a la gente. Uh-huh. Y ahí ganaba yo siempre. Yo todas las gané. Las locales, las que hacían allá no sé con qué criterio, no. Y yo tuve la posibilidad de hacer un esfuerzo además por hacer una campaña muy digital, muy en redes sociales. Yo bailé, canté, estuve en todo tipo de post, estaba en la radio, estaba en el Facebook, estaba en Instagram, en TikTok, estaba en YouTube. Traté de llegar a donde el ciudadano a través de las redes también. Y eso realmente fue muy importante. Hoy en día también el ciudadano se informa. Sí. Y yo traté de ser propositiva, poner propuestas y las propuestas mostrárselas a la gente a través de los medios y las redes. Eso también fue muy importante, un gancho muy importante. El ciudadano ya hoy quiere que le digan cómo van a mejorar las cosas. Voten por mí. ¿Por qué? El por qué estaba en la propuesta. El por qué estaba en las potencialidades que yo sé que el Chocó sí tiene. Me he pasado estos meses tratando de decirlo. Oiga, el Chocó. En el Chocó están muchas soluciones para este país, sí, por cierto. Y yo se lo dije a la gente, ustedes saben dónde están, saben qué riquezas tenemos, saben qué posibilidades y potencialidades. Entonces, vamos a trabajar para que el progreso en efecto sea una realidad palpable para nuestra generación y la que sigue, y las que sigue, y la que sigue. Esa fue la estrategia, digamos, para poder... ¿Y el día que ganó, cómo hizo? ¿Qué pensó? Yo ese día, yo estuve muy tranquila hasta que fueron las 4 de la tarde y tuve una actitud muy de las cosas se ganan trabajando, haciendo hasta el último esfuerzo. Sí, si hay que trabajar el doble, si hay que acostarse a las 2 de la mañana, si hay que dormir 3 horas, es así como se ganan las elecciones, buscando todos los días los votos. Pero hasta ahí. Resulta que ahí me di cuenta que soy una persona ansiosa. Entonces, de las 4 a las 7 casi me muero. Entonces, me retiré a orar en un espacio donde no pudiera escuchar. ¿Estás creyente? Sí, soy creyente. Me retiré a orar en un espacio donde no pudiera escuchar a nadie. Yo estaba sola. No pudiera escuchar los resultados. Ella estaba, yo no sé mi mamá dónde estaba, la verdad, porque ella también estaba haciendo como su política, estaba en la calle. Uh-huh. Pero yo me retiré. Yo me acuerdo que me retiré sola, completamente sola, porque a mí durante la campaña me pasó algo personal. Resulta que como yo soy hija de padres políticos, única hija, no tengo hermanos, pues eso implicaba que mis papás salían mucho. Y quien asumió mucho mi cuidado en ausencia de mis papás era mi madrina. Uh-huh. Madrina era una mujer de edad, de unos 75 años, que vivía justo al frente de mi casa.
Así que era de las personas más presentes en mi vida. En Quibdó. En Quibdó, quien me enseñó a las tablas de multiplicar, quien me enseñó a hacer poesía, a recitar. Me las preguntaba ahorita de vieja para saber si no me sabía olvidar, me las enseñó a los 3 años. Quien me daba un plato de sopa cuando llegaba al colegio, quien me aconsejaba, quien me inculcó la espiritualidad, el invocar al Espíritu Santo cuando necesitara ayuda para pensar mejor, para tomar mejores decisiones. Y mi madrina falleció en la campaña. El día en que convoqué mi evento más grande de campaña fue un día que convoqué a todas las mujeres a que saliéramos. Éramos 7,000 mujeres en la calle marchando. Y ese día llovió como yo no he visto que llueva en esta vida. En el Chocó. En el Chocó. O sea, imagínense qué tipo de aguacero era. En el Chocó llueve muy fuerte de noche por una condición de los vientos alisios. Pero en ese momento llovió a mediodía como si estuviera cayéndose el mundo. Mi madrina estaba hospitalizada, tenía unas afectaciones de salud. Se fue la luz en el Chocó durante 10 minutos por la tormenta. Y en esos 10 minutos falleció. Yo estaba en la calle, mojadita completa, porque cuando yo salí las mujeres estaban... Cuando yo llegué, venía de Lloró, de otro municipio, las mujeres estaban todas así como contra la catedral. Nos citamos en el malecón. Uh-huh. Así todo el mundo como metido bajo un techo, resguardándose el aguacero, como, ay, no vamos a salir. Yo me bajé del carro y le grité, mujeres, ¡vamos! Y esas mujeres salieron como si tuvieran una fuerza a la calle. Todas se mojaron. Todas salieron. Y marcharon. Y llegamos. Y cuando yo llegué a la plaza y me bajé de la tarima, me dijeron. Y realmente yo creo que fueron los momentos más duros que he tenido. Yo la tenía en un aspecto de segunda madre. Y yo esperaba, porque mi madrina ya no veía, ya era ciega. Y siempre estaba en la casa escuchando la radio. Le gustaba mucho la radio. Y me contaba, ¿no? Pasó tal cosa. En política pasó tal cosa. Dijeron en la radio que tal cosa. Entonces yo dije, yo voy a escuchar con mi madrina los resultados del escrutinio. Y como no pudo pasar, entonces me retiré a utilizar una herramienta que me haya dejado, que era la oración. Y la verdad sí alcanzaba a escuchar. Un poquito, porque la gente estaba gritando. Entonces al principio comencé abajo. Uh-huh. Y eso todo el mundo decía, no puede ser, no sé qué. Yo, ¿qué habrá pasado? Dios? Y no salía. Y después como que, no, pero esto mejora, esto cambia, no sé qué. Como en pocos boletines empezó a subir a subir el conteo. Y en la medida sobre todo, y eso fue una característica en el Chocó, porque la ruralidad votó por mí. A donde yo fui votó por mí. Esos llegan de últimos. Sí. Quibdó, Ismina, llegan primero. Ahora, una cosa, por primera vez gané las elecciones en Quibdó. En Quibdó siempre ganaba la Casa Sánchez Montes de Oca. Y a todo el que aspiraba a mi partido, esta es la primera vez que ganamos en Quibdó las elecciones. Muy en torno a que Quibdó tiene voto de opinión, lo tiene. Y las comunidades votan también de acuerdo a lo que sienten que puede mejorar las condiciones. Entonces se van a llegar los votos de lejos de los municipios, empezó a subir. Y yo ya escuchaba que la gente gritaba y que la gente... Yo dije, bueno, ahora sí, mejoró esto. Salí cuando mi mamá llegó a buscarme y me dijo, felicitaciones, gobernadora. Y yo salí, y cuando salí al balcón de mi casa y estaba la gente se había aglomerado en la calle y estaban todos afuera. Uh-huh. Y yo salí al balcón, una cosa muy, muy que no había visto, ¿no? Pero me dio más fácil salir al balcón porque la casa estaba muy llena de gente abajo y no me dejaban salir. Uh-huh. Y salimos a hacer un recorrido por el anillo asfáltico con la gente, con Chirimía. Así lo hizo mi papá la última vez que tuve la oportunidad de caminar a su lado, cuando ganó las elecciones a Congreso. Hizo un recorrido por el anillo asfáltico, yo estaba a su lado. Y bueno, al otro día comenzaron los retos. Yo no descansé ni un día, no me tomé ni uno solo. Ni un biche. Nada, no me tomé ni un biche. Yo estaba muy fatigada, muy cansada, no había casi comido, no había casi dormido. Quería dormir y al otro día que me levanté, ahora sí a cuidar los boticos, porque usted ya sabe que cualquier cosa toca ir al escrutinio, toca estar pendientes. Y luego comenzó para mí la gestión. Ya como gobernadora electa, empecé a salir a buscar ayuda para el Chocó, para empezar a anticiparme el trabajo. Empecé a salir, vine a Bogotá, hice algunas gestiones anticipadas. Incluso en diciembre estuve en Washington por invitación del embajador. Hicimos varias gestiones que por lo menos
entendemos que iban, porque yo dije, listo, ya gané, Dios mío, ahora me toca administrar. Y esta cantidad de problemas. Sí. Yo fui secretaria de gobierno, entonces digamos que tenía experiencia al interior de la gobernación, pero ahora la responsabilidad no es una secretaría, sino toda la administración, todo el anhelo de la gente. Y cuando yo escuchaba esa esperanza de la gente, esa ilusión, cambiaron las cosas, ahora sí las cosas van a cambiar, tenemos mucha esperanza en usted, tenemos la esperanza de que esto va a cambiar, esto va a mejorar. Ay, eso me caía a mí con un sentimiento en el corazón. Yo tengo que trabajar ya, porque la gente tiene esperanza. Y yo creo que si la gente en el Chocó pierde la esperanza, perdemos todo. Gobernadora, usted llega a un departamento no solamente con uno de los peores índices de pobreza y de desigualdad, sino que en este momento es el escenario de un enfrentamiento entre el Clan del Golfo, que gana cada vez más espacio, y el ELN. Usted habla de transformar el territorio y la necesidad de que eso sea pues lo más importante para poder sacar al Chocó del momento difícil donde está. ¿Cuál es su hoja de ruta? Lo primero es reconocer al Chocó, reconocer lo que sí tenemos y por supuesto las complejidades del territorio hoy. La realidad es que el ELN, el Clan del Golfo y las pocas disidencias que hay están en el Chocó porque en el Chocó hay una riqueza de la que ellos se quieren lucrar. Y si eso es una verdad para las organizaciones al margen de la ley, si eso es una verdad para las economías ilícitas, si el Chocó realmente es lucrativo para la ilegalidad, ¿cómo es que nosotros no hemos puesto manos a la obra? ¿Cómo es que nosotros no hemos reconocido que el deber ser es que ese lucro, esa potencialidad está al servicio pero de las comunidades y de lo lícito? Lo primero es reconocer el departamento del Chocó que tiene. Hombre, se trata del único departamento de este país con 2 mares, con acceso a las 2 costas. La posición que tiene Colombia en el mapa de Sudamérica la tiene el Chocó en el mapa de Colombia, justamente en la esquina, justamente en el límite con Panamá. Somos el que tenemos, de hecho, el límite con Panamá, justamente en la intersección entre el Caribe y el Pacífico, con una riqueza de biodiversidad que es la mayor del planeta Tierra por kilómetro cuadrado, con una pluviosidad que es la segunda más alta del mundo, con una capacidad de productividad que no se restringe a una sola cosa. Nosotros no somos solo ganaderos o solo arroceros o solo, productores de X cosa. Tenemos 5 subregiones. Las 5 subregiones tienen una vocación productiva o varias de esas que hoy están generando justamente rentabilidad para el mundo. ¿Cómo es que un país como Costa Rica tiene el ingreso que tiene hoy en el Producto Interno Bruto en ecoturismo? Casi que exclusivamente creció de manera exponencial por poderse posicionar como el país de destino turístico por excelencia en Centroamérica para los que aman el ecoturismo. Y un departamento como el Chocó, donde usted en cuestión de media hora pasa del Caribe más espectacular. O sea, lo que se vive en el Caribe Chocó no se vive en ninguna otra parte del Caribe de este país, porque es el Caribe del Chocó biogeográfico. Es la selva a su espalda, la arena blanca a sus pies y el mar absolutamente azul al frente suyo. Es esa experiencia de pasar luego al Pacífico, con las ballenas, con la selva, con las cascadas, con la riqueza de las comunidades étnicas, que es etnoturismo también, con la gastronomía, con los usos, con las costumbres, pues es un potencial para el turismo que no está explotando nadie, porque sin seguridad es muy difícil, sin infraestructura básica es muy difícil que el turista esté tranquilo, por agua potable, por acceso a salud, por internet, por energía eléctrica. Hay cosas mínimas a las que ningún turista renuncia por más de que le parezca que va para el paraíso. Entonces, eso al menos en 3 subregiones. La subregión aurífera por excelencia, de la que hoy se está lucrando el ELN, por ejemplo, de la que hoy se está lucrando el Clan del Golfo, por ejemplo, la subregión Atrato y la subregión San Juan. Hoy la subregión San Juan en el 4º paro armado del ELN. ¿Por qué? Por los cultivos de coca. ¿Por qué? Por yacimientos mineros, por lo que se subfructúa el grupo al margen de la ley y los ilegales que llegan al Chocó, que no son chocuanos, a explotar. No la comunidad. ¿Por qué no la comunidad?
porque la comunidad es la que no tiene ni las herramientas, ni el conocimiento, ni las condiciones para poderlo hacer en una escala de ganancia, en una escala de lucro, que no es malo si son los dueños del territorio, además cuando son territorios de titulación colectiva, donde las tierras y los bienes pertenecen a la comunidad. Un territorio con la capacidad de producir las musáceas, el plátano, el banano con características orgánicas, a bajo costo. Pero la pregunta es, cuando yo produzco frutas, cuando produzco cereales, cuando produzco, por ejemplo, trigo, arroz, maíz, plátano, y lo vendo, pero no tengo oportunidad ni de transformarlo, ni de ampliar la industria, ¿cómo lucho contra los números de desempleo que tenemos hoy? El 24%, el 32% si se trata de desempleo juvenil en este país. Tenemos las cifras más altas de desempleo juvenil del país, las cifras más altas de pobreza monetaria. Quiere decir que las oportunidades económicas no están al acceso del chocuano. Pero ciertamente ni siquiera de la legalidad, ni siquiera de condiciones que permitan que de manera más idónea se pueda acceder. ¿Cómo yo transformo el plátano en harina? ¿Y cómo la harina ya generaría valor agregado? ¿Para qué? Para generar empleos, para que se vinculen los jóvenes no al conflicto mediante el reclutamiento, sino la posibilidad de producir, de entender que el padre o el abuelo tuvieron la tierra, pero ellos saben cómo transformarlo, quieren transformarlo, pero la oportunidad no está. ¿Cómo saco yo un producto, cómo saco yo un contenedor de plátano para exportación del Baudó cuando no hay carreteras? Cuando están sedimentados los ríos, que en este caso son nuestras autopistas. En el Chocó sí es un tema de que no poco que tenemos el río y ni el río hoy. Sí. ¿Cómo hago para al menos aprovechar lo que está alrededor? Es increíble. Unos departamentos como el Valle del Cauca. El Valle del Cauca tuvo que dragar toda su bahía para poderse inventar un puerto, pero el Valle del Cauca lo tenemos que apoyar. El Chocó tiene 3 espacios para hacer puertos naturalmente de aguas profundas, donde no hay que hacer ningún tipo de afectación al lecho marino, donde se pueden utilizar modelos de puertos verdes como los que sí hoy hay en Europa. Y la decisión ha sido no. Hoy, con la misma característica, hay 2 puertos nuevos en Antioquia, Puerto Antioquia y Puerto Picicí. La decisión ha sido que sí, y que hay que ponerle además vía 5G para llegar del centro allí, ahí al ladito nuestro, porque recuerde que el hermano del Urabá se llama Darién, están juntos, uno al lado del otro. Entonces, de la frontera para allí se puede hacer de todo, de la frontera para acá no se puede hacer nada. Y yo soy ambientalista, formada como ambientalista, sé de planificación en medio ambiente, sé de gestión ambiental. Y por lo tanto, conozco los conceptos de la compensación, conozco los conceptos de la planificación, de manera que con tecnología y otras acciones que son decisión de la inversión, se pueda aminorar el impacto ambiental. No se puede someter al departamento del Chocó al atraso. No se puede someter un departamento entero a hacer solamente guardabosques cuando el desarrollo puede llegar de la mano de la gestión ambiental, pero del progreso también a través de la obra y la infraestructura. El presidente Gustavo Petro coincide con su hoja de ruta en el sentido de que ha dicho que lo más importante en este momento en su gobierno es la transformación de los territorios. ¿Usted ha podido hablar con el presidente y establecer cuáles son esas coincidencias y cómo trabajar conjuntamente? Él coincide en el concepto justamente de la transformación del territorio. Yo he dicho paz con hambre no hay. ¿Por qué digo que paz con hambre no hay? Porque yo puedo establecer un criterio de paz desde la teoría, pero mañana, después de que... ¿Sabe qué está pasando hoy en el Chocó cuando, por orden del presidente, con justa razón, se están quemando las dragas y los motores y la minería, que no se le dio alternativa a la gente? La gente tiene hambre, la gente vive de eso, la gente come de eso. Se están yendo para los grupos, se están entrando a los grupos. Eso significa que si nosotros planificamos acciones que deciden en el territorio hacer cambios, pero no planificamos la transformación para hacer la transición, entonces con toda certeza va a fracasar la intención. Cuando hay hambre no hay paz porque la gente tiene que sobrevivir. Y hoy quien está dando alternativas, infortunadamente nuestro territorio no es el Estado, no es por ejemplo el privado ni siquiera, es la ilegalidad.
Entonces sí tenemos que transformar el territorio primero, sí tenemos que darle alternativas a la gente para pasar de la minería ilegal a otro tipo de operatividad económica que sea legal. Sí tenemos que darle al cultivador de coca la oportunidad de cultivar otra cosa, pero no para que se muera de hambre sabiendo que allá le van y le buscan la coca cuando él la cultiva allá dentro de su comunidad que no tiene ni camino, ni trocha, ni nada para salir. ¿Cómo saca el plátano? El plátano pesa, ¿cómo lo saca? Cuando decidió que va a ser más bien un honorable cultivador de plátano, cuando no decidimos construirles vías, cuando no decidimos construirles caminos terciarios, cuando no decidimos hacer destronque y limpieza de los ríos, cuando no decidimos, en el caso de las comunidades del Pacífico, están totalmente aisladas, hacer mejores aeropuertos para que no tengan que estar a merced de los precios de los charter, cuando no decidimos llevar industria de transformación a los productos primarios, cuando no decidimos buscar mercados. ¿Cómo? La respuesta es, el presidente de la República coincide en la salida de la transformación, y la transformación se hace con inversión pública. Necesitamos construir, necesitamos invertir, y en eso he visto una gran intención por parte del gobierno nacional, y en algo que, por ejemplo, me llenó de ilusión, es que el presidente, por ejemplo, también cree en el canal bioceánico. Yo también. ¿Cómo sería entonces ese canal bioceánico, gobernadora? Bueno, el departamento del Chocó le estaba hablando al país de canal desde la poscolonia, porque pues nosotros claramente tenemos condiciones muy similares a Panamá. De hecho, por eso compartimos la región llamada Darién. Darién solamente hay en el Chocó y en Panamá. Allá se llama la región Darién y acá se llama región Darién. Panamá hace un trabajo de infraestructura que el Chocó no tiene que hacer. El Chocó tiene ríos que atraviesan del Atlántico al Pacífico, y así se han comunicado nuestras comunidades, por caminos, por ríos, y llegan del Pacífico al centro sin ningún problema. ¿Cómo lo haríamos nosotros para un paso bioceánico? Tendríamos por lo menos 3 alternativas. La primera, canalizar el río Truandó, llegar hasta la serranía del Baudó, que sería la única montaña que nos encontraríamos en ese camino, hacer un túnel en la roca, como los 200 túneles que hemos hecho en este país, y salir por el río Coredó a la bahía de Cupica, también bahía de aguas profundas. Conectaríamos Cupica en Bahía Solano con el Darién, el río Atrato. El río Atrato desemboca ampliamente, es un río sumamente navegable, a el Caribe en el Golfo de Urabá. Así conectamos el Pacífico con el Caribe a través de una canalización. ¿De qué? El canal natural que tiene el Atrato ya lo tiene, él es navegable. Sería canalizar, es decir, hacer un poquito más navegable el Truandó. Túnel en la serranía del Darién, perdón, en la serranía del Baudó, y pasar al Pacífico hacia Cupica. Listos. La otra opción es un paso seco. Pasar desde el puerto, hoy también muy cerca de Urabá, en el municipio de Unguía, de Tarena, también hasta la serranía, igual túnel, y seguir otra vez a Cupica. La otra opción sería llegar navegando hasta cierto punto del Atrato, en algún punto de Río Sucio, pasarlo a seco, puede ser ferroviario, y llegar otra vez a Cupica. Esas 3 alternativas habría que evaluar un montón de cosas. Lo primero, la aquiescencia de la comunidad, que afortunadamente tenemos una visión en el Chocó muy muy a favor de. La segunda, obviamente, cuál genera menor afectación ambiental. Y la tercera, ver cuál la hacemos más rápido, porque si Colombia cree que no estamos en una competencia, pues se equivoca. Porque el canal de Panamá viene disminuyendo su capacidad operativa desde hace años, y todos lo sabemos. Y hoy en día estamos a puertas de que finalmente no pueda operar como lo necesita. ¿Quién se quiere quedar con eso? Todo el mundo. En Nicaragua están pensando en canal, en México están pensando en paso bioceánico. Todos están tratando de llegar primero a la meta de ver quién se queda con lo que hoy no puede operar Panamá y con lo que mañana en menor medida puede operar Panamá. Por supuesto que eso sería una salida económica importantísima para el país, para la capacidad financiera de la nación, y el Chocó tiene la oportunidad de darle esa salida al país. ¿Cómo? Que tomemos la decisión de invertir en el Chocó en un paso bioceánico. Ahora, hay que hablar también de beneficios. Obviamente, la afectación que tenemos que prever cuál es, la concertación que tenemos que prever cuál es, el beneficio que tenemos que prever cuál es,
tiene que dejar como resultado y como conclusión que el Chocó debe beneficiarse de manera primaria de esa operación. Luego el Pacífico como región, extendiéndose hasta abajo, hasta Nariño. Luego la nación. Y yo estoy convencida en números, en cifras, de que esto va a ser una de las grandes inversiones que puede hacer la nación de cara al mundo, porque se trata del tránsito mundial de mercancías, se trata del trabajo y la productividad de las grandes navieras del mundo, se trata de la posibilidad de no detener el paso de comida y de enseres y de mercancías a través del paso bioceánico. Y eso es una garantía que el Chocó hoy tiene para aportar y una ventaja que el Chocó tiene para aportar. Gobernadora, ¿usted es consciente que es la heredera de una camada, por lo menos la primera camada de liderazgos afro que llega a cargos públicos, a importantes cargos públicos? ¿Usted le parece que vamos rápido en ese sentido o vamos muy lento? Ha sido dolorosamente progresivo y dolorosamente lento para nuestras comunidades. Resulta que la población aproximadamente en el Chocó, de acuerdo con el registro DANE, está en torno al 12% de la población. Yo honestamente le digo hoy, y lo afirmo en donde sea, eso es un subregistro. Porque yo estoy convencida de que el DANE no llegó al río Cacarica. Por orden público, por condiciones de que eso es muy lejos por allá. Yo estoy pero convencida, el subregistro de las comunidades indígenas y las comunidades afrorurales es total. Así que nosotros no sabemos cuántos son los negros del país ni los indígenas del país. Uh-huh. Los tenemos hasta sin cedular a los indígenas, por ejemplo. Estoy convencida. Entonces, frente a eso, uno se plantea, listo, digamos que sí seamos en torno al 12, el 15% de la población del país, partiendo de los afros urbanos, de las comunidades negras, que ese es el nombre formal, que están asentadas en el litoral pacífico, de las comunidades afrodescendientes que están ubicadas en el litoral caribe, de los raizales que están ubicados en el archipiélago, de los palenqueros que están ubicados en San Basilio, y de todo lo demás que hay en el intermedio, y que se autorreconoce como miembro de las comunidades NARP, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Uh-huh. Todos nosotros con ascendencia afrodescendiente, pues. Uh-huh. Ascendencia africana, digamos. Y que eso tiene un impacto en nuestra cultura, en nuestra cosmovisión y en nuestra representación, por supuesto, pero que implica otras cosas, como por ejemplo la segregación y el racismo. ¿De dónde viene la segregación del racismo? Del sistema, de lo sistémico. Cuando hay una población como los afros que salen de un flagelo como la esclavitud en época colonial, y que en el periodo postcolonial no logra incorporarse al goce de derechos, pues hay un problema. Porque resulta que la primera vez que una constitución nuestra nos dio derechos y nos reconoció, estábamos en 1991. Sí. En 1991 es ahorita, hace 30 años, 32 años. Uh-huh. Entonces, como eso es ahorita, es demasiado el tiempo, piensa usted en la cantidad de tiempo, por ejemplo, durante todo el siglo pasado, en donde simplemente dimos por hecho, como sociedad y como sistema, de que las comunidades étnicas eran menos, merecían menos, y era una cosa por allá. Uh-huh. La reivindicación de derechos, tanto en los indígenas, que han sido mucho más proactivos en eso, uh-huh, como de las comunidades afro, ha sido muy progresiva, ha sido muy lenta, ha sido muy dolorosa. Tocó partir por reconocer solamente hasta 1993 que teníamos derecho al territorio, que teníamos derecho al reconocimiento, que tenemos derecho a nuestra propia cultura y a nuestra propia identidad. Sin territorio y sin identidad no existe la comunidad. Étnica no. Por eso en el convenio 169 de la OIT lo que se dice es, mire, eso es un derecho fundamental en el caso de las comunidades. No existen si no existe el territorio, porque no puede prevalecer, no puede sostenerse en el tiempo. A diferencia de los indígenas cuyos derechos fueron reconocidos en varias constituciones, la primera vez que realmente se reconoce el derecho a los territorios colectivos de los afros es en la Constitución de 1999. Es decir, hace muy poco. La Ley 80 de 1993 les dio entidad por primera vez
a los consejos comunitarios de las comunidades negras para contratar con el Estado y les reconoció el derecho a las propiedades colectivas. Sin embargo, hasta el sol de hoy, esta Ley 80 no ha sido regulada por el Congreso, todavía después de tantos años. Todo para decir que el reconocimiento de los derechos de los afro es una ventana que se abrió muy recientemente en Colombia. Hay veces se nos olvida, pero de ese tamaño fue y sigue siendo el racismo en Colombia. La Ley 80, por ejemplo, tiene partes todavía sin que se hayan... La vicepresidenta actualmente está en la tarea de hacerlo, pero ha sido paulatino. Pero a hoy hay espacios que no están totalmente regulados. Entonces, cuando uno ve que todo es una lucha, acceder a derechos es una lucha, es un proceso, es tener que exigirlo a través de paros. Todas las obras del Chocó de importancia se han logrado a través de paros, de protesta social. El puente sobre el río Atrato para unir dos subregiones, la Universidad Tecnológica del Chocó para tener derecho a la educación superior, la electrificación, todo ha sido luchado. Entonces, nada ha sido por decir simplemente como nación, oiga, reconocemos que. No, todo ha sido luchado. Ahora mismo, en este momento de la historia, vemos como por fin hay una decisión de gobierno de reivindicar y de entender y aceptar que estamos en una condición que nos ha dejado históricamente rezagados y que llevar eso a un estado de equivalencia, de podernos llevar al menos hasta un nivel de igualdad, pues requiere acciones afirmativas y requiere una inversión mayor. Yo veo que la representación es baja, es poca con relación a eso. Por ejemplo, ¿cuántos parlamentarios hay en el Congreso? Se supone que justamente la Ley 80 nos dio 2. Y hoy eso está medio raro, porque hace más o menos años encontraron la manera de hacerle el esguince a la ley. Y se presenta gente que no es del territorio, que no es de la comunidad, o que no siente los valores y la lucha negra en este país. Incluso en una época se eligieron 2 personas que ni siquiera eran afros. Y lo lograron hacer. Después se presentó una discusión jurídica, pero lo hicieron. A nivel entonces de la representación que tenemos los departamentos como los del Pacífico o los antiguos territorios nacionales que tienen comunidades indígenas ampliamente, vemos que es escasamente una representación de 1 de 2, porque así lo marca hoy la Constitución, de acuerdo a la población, y no de la necesidad de representación. Y a nivel público, pues hay un mito urbano, yo lo cuento. Yo no sé si eso fue verdad, pero eso me lo cuentan como si fuera verdad, ya creemos que así fue. El mito urbano es que tocó que los gringos obligaran a Colombia a tener funcionarios de alto nivel aquí, a tener ministros y esas cosas. Entonces, según el mito, yo realmente se lo cuento, no lo cuento como el mito. Estoy contando un chisme aquí. Parece cierto ese Parece mito. que fuera así, ¿no? Entonces, según el cuento, en época, no sé, por allá 2010 será. Paula. Los gringos dijeron, oiga, ¿cómo así? ¿Cómo así que en una nación que viene y nos pide ayuda, que nos habla de diversidad, que nos habla de integración, que nos habla de todo esto, no hay ni un funcionario público negro de alto nivel en todo el país? Se lo aseguro, no por falta de capacidad, no, sino por cómo se llega allí, cómo se te abre el espacio. Y creo que tuvimos a Paula Moreno en Cultura por primera vez, y bueno, luego tuvimos a Luis Gilberto como ambiente, y luego hemos tenido algunos viceministerios, y luego ahorita tenemos, es cuando más hemos tenido ahora mismo. Tenemos al canciller, a la ministra de Educación, a la vicepresidenta ministra de Igualdad, tenemos a la ministra de Ciencia y Tecnología, y creo que es el momento de la historia en donde más hemos tenido representación y representatividad de la comunidad afrodescendiente en las instancias de alto nivel de gobierno. Después de 30 años de la Constitución. Después de 30 años, de 32 años de la Constitución. Lo que significa y regreso es que ha sido progresivamente lento y dolorosamente lento. ¿Qué es el Chocó, gobernadora? Para que la gente entienda. ¿De qué departamento hablamos? Porque muchos colombianos, le aseguro, nunca han ido al Chocó. Han ido a Miami, pero nunca han ido al Chocó. Creo que el Chocó es una respuesta de Colombia para el mundo
con respecto a la posibilidad de tener un segundo paso bioceánico. Creo que el Chocó es respuesta para el mundo y sin ser con mensajes contrapuestos, creo que son mensajes complementarios. El Chocó es una respuesta de Colombia para el mundo con respecto a la mejor utilización de la biodiversidad, del mejor goce de la biodiversidad, de la posibilidad de encontrar una manera nueva de comerciar no solamente con productos no renovables, sino con los renovables, con los productos ecosistémicos, con los procesos y productos verdes, con la posibilidad de coexistir también desde la rentabilidad económica también, pero con un enfoque de sustentabilidad. Creo que el Chocó tiene justamente la combinación de elementos idóneo, perfecto, para poder representar ese modelo de desarrollo, con un enfoque diferencial y con un enfoque de sostenibilidad. ¿Y qué le pediría a usted a Gustavo Petro? Que nos ayude a construirlo, que nos ayude a construir los elementos necesarios para el modelo de desarrollo que el Chocó necesita para aportar a este país. Nosotros no estamos diciendo solamente queremos recibir. Nosotros lo que estamos diciendo es queremos dar, queremos aportarle a la nación. Toda la vida, desde el principio de los tiempos, el Chocó aportaba a la construcción de la nación. Solamente que ha sido o bajo el criterio de la imposición, o bajo el criterio del saqueo, o bajo el criterio de la invisibilización. ¿De dónde salió el oro de la construcción de la República? ¿De dónde? ¿En dónde? ¿De dónde ha salido el oro? ¿De dónde salió el trabajo? ¿De dónde ha salido, digamos, la condición y la posición de decir nosotros cedemos, nos quedamos año tras año, gobierno tras gobierno, sin inversión para que el centro invierta en sus vías, en sus obras, en sus proyectos y crezca? Pues cuando usted pone en un lugar, quita en otro. Y el Chocó lo que ha dicho es, frente a ese reconocimiento, entendamos que si ponemos también en el Chocó, hay más posibilidades de crecer, que incluso de pensar en un planteamiento en donde yo tengo que decidir una decisión tan difícil, ¿dónde pongo y dónde quito? Pues el Chocó históricamente ha aceptado que se le quite. Hoy lo que hemos dicho es, no más. Yo creo que estamos en condición de que se reconozca que aportando crecemos, queremos aportar a la nación. Al presidente simplemente le pedimos, hagamos lo posible, construyámoslo. Transformemos el territorio de manera que tengamos las herramientas, la infraestructura para el desarrollo. Que con un desarrollo, con esos criterios que le planteé, con enfoque diferencial, con enfoque de sostenibilidad, nosotros podemos aportar a la nación puede crecer y puede generar nuevas rentabilidades además. ¿Qué nos indica hoy las dinámicas del mundo? Yo creo en eso, que vamos a seguir viviendo de carbón hasta que se acabe el yacimiento, que vamos a seguir viviendo de petróleo hasta que se acabe el yacimiento. ¿Qué se negocia en bolsa ahora? ¿Qué no son los bonos de carbono? ¿Qué es lo que tenemos nosotros como perspectiva de futuro? ¿Qué Colombia va a representar ante el mundo en los próximos 30 años, en los próximos 50? Algo que no va a pasar en la necesidad del mundo de poderse sostener. Y la potencia por naturaleza es este país y el Chocó puede aportar. Pero puede aportar si hay equilibrio entre las inversiones, la infraestructura, qué parte es cuidar los bosques, qué parte es nutrirnos de lo que los bosques pueden dar, qué parte es poder generar rentabilidad económica a partir de lo que el territorio produce, qué parte es transformar e industrializar, qué parte es darle herramientas a la gente, porque la gente del Chocó es muy valiosa y quiere trabajar, siempre ha trabajado, pero ahora quiere que sea visible, ya no bajo el yugo de la ilegalidad, sino frente a las posibilidades de tener industrias propias, procesos propios, espacios propios asociadas a la gente. Entonces pedirle simplemente al gobierno, al presidente, que yo sé que tiene muy buena voluntad, lo ha expresado y lo ha manifestado, pero debemos ejecutar y debemos tratar de que el presupuesto de la nación se ejecute en las obras que se requieren. Es verdad, el Chocó a hoy no tiene una vía que lo comunique con el centro del país terminada, ninguna de las dos está terminada. Es verdad, el Chocó a hoy no tiene, por ejemplo, un aeropuerto internacional, teniendo la vocación turística que tiene. Tenaz para entrar. Exacto. El Chocó a hoy no tiene ninguna industria propia. El Chocó a hoy no tiene ningún macroproyecto invertido por la nación como lo ha hecho en cualquiera de los otros departamentos hegemónicos. El Chocó a hoy no nos han dado la oportunidad, pero yo estoy segura de que si el gobierno nacional concreta en inversión la decisión de darla, el Chocó va a retribuir en creces a la nación, porque podemos aportar y queremos aportar. ¿Y usted cree que algún día vamos a tener una presidenta mujer afro?
Bueno, yo creo que debería ser una apuesta de nación, es lo justo. Países como Estados Unidos ya tuvieron su primer presidente negro, ya tienen su primera vicepresidenta negra, nosotros también, eso quiere decir que tenemos la capacidad de avanzar rápido. Y creo que es justo que Colombia tenga presidenta mujer, creo que es justo que nosotras, las afrocolombianas, tengamos la posibilidad también de serlo. Y usted le está apuntando a esa vaina. Bueno, si esa es la providencia divina y si realmente el país entra en una dinámica de escoger con criterios, yo creo en el mérito, creo en eso. Y creo también en la propuesta y creo también en la representatividad. Todo eso puede confluir en una mujer negra para ser presidenta de la República. Esperemos que la nación pueda tomar esa decisión en los próximos años. Necesitamos más negros en la política, más indígenas en la política, muchas más mujeres en la política, pero muchas más. El otro día conversaba con Michelle Bachelet y ciertamente cuando la mujer entra a la política cambia. Y por lo tanto todo lo que la política toca también cambia. La nación va a cambiar si hay más mujeres en representaciones, en espacios de representación política, porque yo sé que en las bases sí están. Y creo que deben haber mucha más diversidad para que sea más justo el ejercicio de la administración pública, que termina siendo derivado de quién logra elegirse en política o no. Uno de los objetivos de la serie que estamos desarrollando con Luminate y que hemos llamado Democracia a Fondo era precisamente sacar nuevos liderazgos, voces distintas y sobre todo voces jóvenes. Nubia Carolina Córdoba es una de ellas. Ojalá sepa enfrentar muy bien a sus enemigos y no le pase lo mismo que le sucedió a Zulia Mena cuando fue destituida injustamente, cuando sus enemigos con argucias jurídicas que en Colombia funcionan divinamente, le montaron un caso para mostrarla como corrupta y la destituyeron. Y lo mismo sucedió con Luis Gilberto Murillo, quien fue el blanco de una campaña de desprestigio por parte de la familia Sánchez Montes de Oca, que no le perdonó que él hubiera ganado las elecciones. En el 2011, ese clan movió todos los hilos del poder para lograr que la Procuraduría lo inhabilitara por haber construido un colegio. Ojalá que este país haya cambiado y ya liderazgos como el que ella representa no puedan ser frenados por políticos corruptos que manejaron a su antojo los entes de control en sus departamentos. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.